Buenas tardes, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo número 10 de la carrera de Administración. Mi equipo está conformado por Griselda Pérez, Yulisa Gómez, Elvis Alberto, Eric Concepción, Omar Alejandro, Maritza López y una servidora, Claudia Alexis. Vamos a iniciar con nuestra exposición. Los voy a dejar con mi compañero Omar Alejandro. Bienvenidos a un recorrido profundo por el mundo de la evaluación del desempeño en recursos humanos, una materia que está tomando relevancia no solo en España, sino también en el resto del mundo. Hablaremos un poco de por qué esta materia está tomando mucha relevancia hoy en día y también su impacto en la gestión de recursos humanos. Para evaluar el correcto desempeño de un trabajador, se debe tomar en consideración tres elementos que considero son importantes, puesto que el trabajador debe de tener objetivos claros, competencias dentro de la empresa y retroalimentación por parte de los jefes constantemente para que ese trabajador sepa correctamente cuáles son sus procedimientos que va a llevar a cabo dentro de la empresa. La razón de estos sistemas de evaluación es debido a que esto nos proporciona a nosotros como empresa la manera de saber si cada uno de nuestros trabajadores está rindiendo de manera efectiva. Si no es así, tenemos oportunidades de mejora en esta área, en la cual podemos poco a poco ir implementando nuevas técnicas para que todos estemos conformes, tanto el trabajador como la empresa, y sea un ganar-ganar. Esta labor de evaluar el desempeño de los trabajadores no solo es responsabilidad de supervisores o jefes inmediatos, sino también del Departamento de Recursos Humanos, puesto que ellos desde un inicio se encargan de hacer una entrevista a cantidad de personas para determinar quién es el candidato idóneo que ocupará el puesto en la empresa. La razón por la que se aplican las evaluaciones de desempeño es para asegurarnos que en nuestra empresa siempre contaremos con el personal capacitado y el más talentoso dentro de la industria, para asegurar que nuestra empresa siempre esté posicionada en una de las mejores. Se suele utilizar el benchmarking para comparar el estándar de calidad dentro de la industria. Puede que una empresa esté haciendo algo mucho mejor que nosotros y nosotros podamos ver oportunidades de mejora en esa estrategia que la empresa está realizando. Por lo tanto, podemos implementarla, pero no estoy diciendo que se debe de copiar, sino encontrar esos puntos en los cuales se puede mejorar esa estrategia e implementarlo nosotros para así ir de acorde a la industria. Los parámetros de Mad Burger. Los restaurantes de alimentos rápidos ubicados en las zonas de Montevideo, Uruguay, derivan del más del 70% de sus ingresos hasta el mediodía, cuando los oficinistas de las inmediaciones hacen una pausa para la labor diaria para comer. La compañía Mad Burger tiene 7 grandes restaurantes en el centro de la ciudad. Mediante los estudios de tiempos y movimientos llevados a cabo por un ingeniero industrial, se han logrado determinar parámetros objetivos que permiten una medición confiable de la labor del personal. Seguimos con los parámetros de desempeño. Estos parámetros se imponen desde afuera de la empresa con un modelo preestablecido, sino que van construyendo de acuerdo con la realidad y la necesidad productiva de la organización. Los parámetros, en todo caso, deben estar siempre dentro de la posibilidad de alcanzarse para que un sistema de mediación sea idónea. Necesita de las siguientes características: ser comprendido y aceptado por el personal y reflejar sus capacidades individuales y colectivas, incorporar complejidad de los objetivos, adaptarse a nuevas circunstancias y exigencias. Esto lo pudimos notar durante la pandemia COVID-19, cuando las empresas necesitaban adaptarse al nuevo modelo de requerimiento de las personas, de los mandatos de gobierno. Evaluación del desempeño paramédico. A fin de evaluar a su equipo de tripulantes de ambulancias especializadas en urgencias, el doctor Velázquez administró a 3 de sus integrantes un cuestionario donde les preguntaba cómo reaccionarían a diversos tipos de envenenamiento. Midió la velocidad de respuestas. Al cabo del proceso, advirtió que en realidad estaba midiendo elementos como la rapidez de lectura,
la rapidez de redacción de los participantes. En este caso, el doctor evaluó la forma de respuesta de cada uno de sus integrantes, y esto es importante a la hora de desempeñar en cualquier empresa, en cualquier centro de atención médica, para ser lo más eficientes, lo más eficaces posible a la hora de entrar en sus labores. De igual forma, vemos los elementos legales. Para ser ética y legalmente aceptables, los sistemas de evaluación del desempeño de la organización deben de partir de bases objetivas de mediación y de labores de resultados. No es aceptable introducir elementos en el sistema que no resulten transparentes para las audiciones internas o externas o para los observadores independientes, ni justificar las decisiones únicamente en la experiencia. El modelo de evaluación del desempeño de Deloitte. Las principales áreas a las que atiende son las de auditoría, consultoría, asesoramiento jurídico y tributario y las finanzas corporativas. Sus clientes son las empresas más grandes a nivel mundial en las industrias aeroespacial, automovilística, bancaria y de inversión, productos al consumidor, servicios de salud, seguros y ciencias biológicas. El siguiente subtema es prejuicio del evaluador. Las mediciones subjetivas del desempeño pueden conducir a distorsiones de la calificación que suelen ocurrir con mayor frecuencia cuando el calificador no logra conservar su imparcialidad, en varios aspectos, entre los cuales se encuentran los siguientes: elementos subjetivos, error por tendencia o promedio, permisividad e inflexibilidad y elementos culturales. Y bueno, ¿en qué consiste cada uno de ellos? El elemento subjetivo: el evaluador permite que sus percepciones y opiniones interfieran en la evaluación. De esta manera no podemos tener un resultado óptimo, real, verídico. ¿Por qué? Porque ya ha sido manipulado. Error por tendencia al promedio: tienden a evitar las calificaciones muy altas o las muy bajas. También se distorsionan las mediciones para llegar al promedio. Entonces, tampoco esta parte es algo sano para saber si realmente tenemos una evaluación verídica. Permisividad e inflexibilidad. Factores psicológicos pueden interferir a la objetividad. Son motivados por agradar o por imponer el respeto y la distancia. Muchas veces vamos a encontrar evaluadores con una presencia de personas mal encaradas, o también con un grado de seriedad, pero haciéndote notar que él es superior a ti. Entonces eso como que te afectará en los resultados. Y elementos culturales tenemos cuando el evaluador que estima el desempeño de las personas provenientes de otras culturas. Entonces, no todas las personas nos desarrollamos en un contexto por igual. Entonces, venimos de provenientes de otros estados, por ejemplo de Chiapas y Tabasco. Entonces, siempre van a haber diferencias entre unas y otras. Buenas tardes, mi nombre es Claudia y yo les voy a hablar sobre el tema de métodos de registro de acontecimientos notables. Se dice que los métodos de acontecimientos de registros notables son cuando un evaluador va a una empresa con su computadora y va a registrar en una bitácora, como la palabra lo dice, los acontecimientos notables que ha tenido un colaborador o un empleado hacia una empresa. Puede ser de las efectividades que ha tenido, también puede ser de los errores que haya tenido. De eso califican su desempeño, y con eso verifican si realmente está llevando la metodología de la empresa por un buen camino, o si no, pues se le hace una retroalimentación al empleado de cómo puede mejorar y hacer mejor su trabajo. También tenemos lo que son las escalas de calificación conductual. Estas se refieren al desempeño del empleado, de cómo va dando los números. Si tienen una meta cada mes y no la va cumpliendo,
se le hace como que un llamado de atención de qué es lo que está pasando, cómo podemos mejorar o en qué le podemos ayudar al empleado para que sus elementos sean más más concretos y no haya distorsión en el camino hacia él. Y está lo que es el método de verificación de campo. Esto es cuando le van a dar una premiación o le van a dar un reconocimiento a un empleado, como que piden puntuajes a sus supervisores de cómo ha sido el desarrollo de un cierto tiempo, vamos a suponer de enero a junio, cómo se ha presentado el empleado o cómo han sido sus metas, si las ha logrado, no las ha cumplido. Y aquí entra lo que es el factor humano, ayudar a lo que son los supervisores, a los jefes directos, para darle una puntuación al empleado, si va de manera correcta o no va de manera correcta. Esto lo hacen algunas empresas, no todas, que le dan un reconocimiento al empleado por ser el mejor del mes, por así decirlo, e ir cumpliendo sus metas lo mejor que pueda. Proseguimos con el tema de los métodos de evaluación con base al desempeño futuro. En esta nos dice que esto estudia principalmente la capacidad del empleado para alcanzar su objetivo. Podemos ver 6 técnicas básicas dentro de este tema. Por ejemplo, las autoevaluaciones, que es la primera. En las autoevaluaciones en general es la que evalúa el rendimiento del empleado. Como es obvio, puede utilizarse en el enfoque, ya sea el enfoque que esté orientado hacia el pasado o hacia el futuro. Sin embargo, el aspecto más importante de las evaluaciones radica en la participación del empleado y su proceso de mejoramiento. El segundo podemos ver que es la administración por objetivo. Este modelo de evaluación mide que se cumpla con las metas establecidas dentro de la organización. Vigila periódicamente el desempeño de los empleados con el fin de retroalimentar sus esfuerzos. Tiene un proceso que consta de 3 etapas. La primera que se fijan los objetivos y cómo éstas se desarrollan, es decir, qué métodos, qué herramientas utilizarán, quién o quiénes lo utilizarán. La segunda meta, se realiza una revisión de desarrollo de los objetivos para ver si las acciones se están desempeñando como se habían acordado o si se requiere de algún ajuste. La tercera, la etapa final, se lleva a cabo a la evaluación y se observa si se cumplieron o no se cumplieron y qué tanto se acercaron hacia la meta. La número 3, que son las evaluaciones psicológicas. Esto es una plática más, así consiste en una entrevista a profundidad con pláticas de los supervisores, con exámenes psicológicos. Esto evalúa el potencial y su característica del individuo, como emocionales, motivacionales, entre otras. La 4 son los métodos de centro de evaluación. Son una forma muy estandarizada para la evaluación de los empleados, que se basa en tipos múltiples de evaluaciones y múltiples evaluadores. En esta técnica se suele utilizar para grupos gerenciales de nivel intermedio que muestran gran capacidad para el desarrollo futuro. En esto, a los empleados les asignan una tarea para que ellos puedan cumplir con su objetivo de, por ejemplo, cómo ellos se desarrollarían, cómo ellos lograrían una respuesta para alguna situación. Por ejemplo, nos dice que para seleccionar a un candidato ideal para un puesto directivo. Este método permite evaluar tanto el pasado del potencial y el progreso de una persona. El número 5 son los métodos por concepto, de escalas gráficas o por concepto. En esta escala gráfica es un método que evalúa el desempeño de los integrantes mediante los factores de evaluación previamente definidos y graduados.
En este método se utilizan instrumentos matemáticos y estadísticos. Se mencionan 3 muy importantes, que son las escalas gráficas continuas, las escalas gráficas semicontinuas y las escalas gráficas discontinuas. Por último, vemos el sistema de evaluación de 360 grados. En esto participan todos, permiten contar con una visión más compleja que va más allá de tan solo 1 o 2 opiniones al recibir un feedback de múltiples fuentes. Se obtiene un panorama integral que cada empleado pueda comprender las áreas que se necesitan desarrollar. Se llama 360 grados porque todos en general pueden dar sus opiniones, todas las personas que estén a su alrededor. Recursos Humanos en Acción Médicos Sin Fronteras. La Organización Internacional Médicos Sin Fronteras se especializa en el envío de personal médico de emergencia a zonas que hayan sido afectadas por un fenómeno natural, como un terremoto o un incendio de grandes proporciones, o que hayan sufrido los efectos de un conflicto armado, ya que pueden operar en condiciones de riesgo personal. Se desenvuelven bien bajo presión, tienen la capacidad de negociar en situaciones de urgencia y han desarrollado un intenso sentido de equipo y lealtad hacia sus subordinados. Recursos Humanos en Acción CIEMEX. Invierte en su banco de talento. El trabajador es sometido a pruebas de evaluación del rendimiento después de haber sido validado por su jefe inmediato. Accede a un centro de desarrollo donde se le aplica un conjunto de pruebas. El equipo de evaluación se reúne con el evaluador para realizar un proceso de realimentación, explicándole cómo se ha desempeñado esto para establecer un plan de acción supervisada por el jefe, el cual debe desarrollar las competencias de liderazgo establecidas por la compañía. Implicaciones del proceso de evaluación. Tanto el diseño del sistema de evaluación como su procedimiento suele ser responsabilidad del Departamento de Administración del Capital Humano. Los métodos de evaluación orientados al futuro, como el sistema de administración por el objetivo, pueden encontrarse en metas específicas. Sin embargo, independientemente de la técnica seleccionada por el Departamento de Capital Humano, es necesario el enfoque adoptado sea utilizado por los gerentes de línea. Es muy probable que no sientan mayor entusiasmo por aprender más al respecto, por es posible consideren el proceso de evaluación como una actividad impuesta. Ahora vengo a presentarles el tema de lo que es la capacitación de los evaluadores. Dentro de este apartado nos encontramos en que este permite saber si el colaborador cumple con los objetivos que la empresa requiere. Pero para que esto se pueda saber se necesitan de manuales en los que ya vienen preestablecidos o establecidos los términos y condiciones o los requerimientos que se necesitan de un colaborador. Pero también viene el punto de lo que son las entrevistas de evaluación. En las entrevistas de evaluación vemos el desempeño que ha tenido el colaborador dentro de la organización. Pero para que el evaluador pueda ejecutar estas entrevistas se necesita de 3 técnicas que tiene que tener. La primera es tener un diálogo asertivo, la segunda es tener convencimiento y la tercera es dar solución a las problemáticas que se puedan generar en torno al colaborador. Pero para regenerar estas 3 técnicas también se necesitan pautas. Las pautas que se necesitan son destacar los aspectos positivos del colaborador, decirle que la entrevista es para mejorar y no para reprenderlo sobre alguna acción que él pudiera ejecutar que pudiera dañar a la organización. Y por último tenemos la no discusión entre el evaluador y el evaluado. Luego tenemos a los recursos humanos, pero dentro del apartado de lo que es cómo realizar una buena entrevista. Y aquí entra el factor humano, ya que por ejemplo nos establece que se necesita tener un lugar cómodo para realizar la entrevista. Hay que planearla con anticipación, hay que dejar claros los objetivos, utilizar un lenguaje sencillo que el colaborador pueda entender y sobre todo comenzar la entrevista de una manera relajada para que se cree un entorno de confidencialidad entre el evaluador y el evaluado. Por último tenemos la realimentación y esta es esencial, ya que dentro de esta
se encuentran dos términos específicos que son la toma de decisiones y las mejoras continuas. Las mejoras continuas son las que son aplicadas gracias a este término. Es decir, la realimentación que se obtuvo de las entrevistas y evaluaciones se utiliza para mejorarlas dentro de la administración y estas pueden generar una mayor amplitud y se pueda aplicar a todos los departamentos en los que estos se mejoren. Pero también mencioné algo sobre la toma de decisiones. Y dentro de este apartado encontramos algo que, por ejemplo, es el diálogo entre el evaluador y el evaluado. Pero dentro de este diálogo se tocan términos como los bonos de puntualidad o cualquier otro bono, las compensaciones, el aumento de salarios, entre muchas otras características de administración. Con esto concluyo mi parte y también damos por concluido nuestra participación del tema. Eso es todo por parte del equipo 10. Gracias.